¿Qué vamos a tratar en el día de hoy? La impaciencia. La impaciencia. Sabéis que venimos tratando el libro de Santiago, o la carta, no es un libro, es una carta. La carta de Santiago, el hermano del Señor, se define él y se le define en el Nuevo Testamento, y el mismo Josefo igualmente en sus escritos. Y Santiago nos escribe una carta que es tan práctica, que se le podía subtitular en cada uno de sus segmentos como ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Así hemos visto qué hacer con esto, qué hacer con lo otro, y hoy vamos a tratar qué hacer con mi impaciencia. La impaciencia no es un fenómeno, como bien podéis observar, ajeno ni a este mundo ni a nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces somos impacientes y cuántas malas consecuencias la impaciencia trae? La impaciencia no hace de ti una mejor persona, ni una persona más feliz. La impaciencia te hace estar siempre pendiente de otra cosa, ansioso, quejumbroso, malhumorado, irritado, etcétera, etcétera, etcétera. La impaciencia. De manera que la impaciencia sí es un tema muy relevante hoy, quizá más relevante que nunca, porque el ser humano es impaciente de por sí. Nosotros llevamos ese germen, pero en la sociedad en que vivimos hoy en día, lo que prima es la satisfacción inmediata, la gratificación inmediata. De manera que, por ejemplo, antes necesitábamos buscar cantidad de información acerca de cualquier tema. Hoy preguntamos a la IA, ¡pam!, inmediato. Antes teníamos que ir y comparar, movernos con el coche para ver qué cosa compramos, cuál no compramos. Hoy en día estamos sentados, le damos un botoncito, ¡pam!, al día siguiente lo tienes en tu casa. La gratificación inmediata de aquellos que en las redes sociales, por ejemplo, cantan beneficios extraordinarios, retornos extraordinarios, una pequeña inversión que bien puesta te hará rico, probablemente en un mes. Bueno, ya por ejemplo, lo de la caminata tai chi de 7 minutos, me parto. Aparece ahí un tío, no sé si lo habéis visto, aparece ahí un tío oriental con una coleta que hasta la coleta es bonita, con sus canas bien puestas, metido en sus 50, con la camisa quitada, es un pincel. No hay musculito que no se le señale, no hay ni una gota de grasa. Caminata tai chi. ¿Y yo qué debo hacer? Porque es que mi padre no ejercita. No te preocupes. ¿Qué edad tiene tu padre? 50 y pico años. Pero es que nunca has ejercitado. No te preocupes. Caminata tai chi durante 7 minutos. A la semana verás resultados. A las 2 semanas estará impresionado. Al mes no habrá quien le reconozca. Caminata tai chi, 7 minutos, tu cuerpo como una máquina. Venga ya. Ese es el mundo en el que vivimos, nos lo creemos y nos lo creemos tanto que para todas las cosas en la vida es lo que esperamos, ahora, ya, gratificación inmediata. ¿Eso hace de nosotros personas más felices? No. Precisamente en este mundo en que vivimos en un mundo lleno de quejas y lleno de ansiedad. Por cuanto da la impresión que las cosas no cuestan trabajo, si no las tenemos nos quejamos y nos estamos quejando todo el tiempo. Por cuanto si la cosa no la tengo ahora y tengo que esperar a más adelante no sé si la tendré o no la tendré, es incierto y por tanto me provoca ansiedad. No sé si lo que tendré lo seguiré teniendo, no sé si lo que espero lo tendré. Ansioso porque no tengo gratificación inmediata. De manera que la gratificación inmediata en la que vivimos en nuestros días hace de nosotros personas más quejosas y personas más ansiosas. De hecho, la ansiedad es uno de los grandes problemas del siglo XXI, ligada a la depresión. Y es que pareciera que en Occidente, cuantas más cosas tenemos y cuanto más rápido las conseguimos, más infelices parece ser que somos. Frente a esto se proponen soluciones. Claro, como creamos los problemas, también intentamos crear las soluciones. Muchas de esas soluciones pasan por un tipo de filosofía o psicología de tipo estoico, donde se dice, si tú lo que tienes que hacer es aceptar lo que te viene, si el destino está escrito, si lo que tenga que ser, será. Si lo que tienes que hacer es permanecer impertérrito frente a cualquier adversidad de la vida, no pasa, no importa lo que pase, tú te mantienes sereno porque en la serenidad está la felicidad, porque a tu papel es aceptar lo que te tenga que venir, porque es incambiable tu destino. Pero eso no es verdad. Tenemos una responsabilidad muy alta, tenemos cosas que hacer. Y en el cristiano el fatalismo no existe. Dios nos da responsabilidades y en base a ellas surgirán unas cosas u otras.
También se propone fundamentalmente, y esto todavía es más famoso, el tipo de espiritualismo oriental. ¿Por qué? Porque ante tanta insatisfacción necesitamos que nuestra alma se agarre a algo, creer en algo, en otras palabras, ser espiritual. Pero en este tipo de espiritualismo oriental, ¿cuántas veces nos lo encontramos? ¿Cuántas veces? La persona dirige su espiritualidad hacia una forma de ley del karma, donde los límites del bien y del mal no están bien definidos. Es más, están tan confusos que la persona puede vivir prácticamente el tipo de vida que quiera, siempre justificando que aquello o aquello otro puede ser bueno, cuando en realidad es malo, y por supuesto, sin tener que dar cuentas a nadie. Lo último que queremos es una espiritualidad donde haya una entidad superior personal que se entromete en tu vida, que te dice cómo tienes que vivir. Y así hacemos lo que nos parece y al mismo tiempo nos creemos espirituales. Todo este tipo de soluciones y otras pueden ayudar en el corto plazo. Puede ser que en algún momento te den algún tipo de liberación o algún tipo de satisfacción en el medio y largo plazo. Te dejan tan insatisfechos como aquellas insatisfacciones que procuraban cubrir. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice los que estuvieron con Jesús? ¿Qué nos dice ahora en particular Santiago en cuanto a la impaciencia? En cuanto a cómo debemos comportarnos cuando existen problemas? Pues Santiago es muy original, ¿verdad? Dice, frente a esta situación de gratitud inmediata que produce queja, que produce ansiedad, que produce una profunda insatisfacción, frente a esta actitud, os propongo una cosa: paciencia. Qué original, ¿verdad? Paciencia. Pero la paciencia de la que habla Santiago, ahora veremos, no es una paciencia que es el resultado de nuestro esfuerzo, debo ser paciente, sino el resultado lógico de nuestra fe, confianza y esperanza en Dios. Y así, hoy vamos a tratar el capítulo 5 de Santiago, que es el último, no será la última sesión, pero ya estamos al final del libro. Y vemos cómo Santiago enlaza en este capítulo 5 con su capítulo primero al principio del libro. De manera que Santiago está recogiendo todas las enseñanzas intermedias, está cogiendo lo del principio y uniéndolo al final, cerrando el círculo, diciéndonos en otras palabras: en la aflicción ten paciencia, sé paciente. Y para que veamos cómo lo que hoy veremos en su última parte del libro enlaza con la primera y cierra el círculo, en la primera parte, ¿qué nos decía Santiago? Nos decía, mirad, tened por sumo gozo. Hablamos en la primera ocasión tratando esta serie. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, es decir, circunstancias difíciles que os vienen impuestas desde afuera, acerca de las cuales a veces puedes hacer algo y a veces no puedes hacer nada. Sabiendo que la prueba produce, ¿qué? Dice, estate gozoso en realidad, porque vuestra prueba lo que produce es, ¿qué? Paciencia, paciencia. Y luego dice, y la paciencia dará lugar a unos resultados, unas virtudes en vuestra vida que no tendríais de otra manera. Y que si no tenéis esas virtudes no se puede vivir más que una vida insatisfecha. De manera, dice Santiago, que esa paciencia hará que seáis perfectos, completos, sin que os falte cosa alguna. Es decir, viviréis plenos, no sin problemas, no sin defectos, pero llenos, plenos, sabiendo que hay propósito en todo, sabiendo en quién confías. ¿Bien? De manera que lo que nos decía Santiago en el primer capítulo era, mira, las pruebas, aunque son difíciles, provocan algo maravilloso, que es la paciencia. La paciencia, lo dijo alguien que era la madre de las virtudes, es la madre de las virtudes, da lugar a otras virtudes a través de las cuales tú llegas a ser una persona completa, satisfecha. Y la paciencia produce, por tanto, plenitud. Ahora Santiago va a su capítulo 5, sabéis que originalmente las cartas de los que fueron testigos de Jesús no estaban divididas en capítulos, la hemos dividido en capítulos para nuestra comodidad. Pero ya al final del libro y ahora en su capítulo 5,
Él enlaza con este capítulo 1. Recordemos el contexto, antes de entrar en el texto de hoy, recordemos el contexto del que veníamos. Veníamos de que Santiago decía, hay gente opresora en este mundo, hay ricos que oprimen, hay gente que tiene poder, hay gente que os lleva a juicios, que os hace injusticia, que os engaña, que os violenta, hay gente que está dispuesta a matar a uno, a matar a 100, a matar a miles, no importa, por satisfacer su codicia. Hay gente así, y vosotros, muchos de vosotros, estáis bajo ese poder, oprimidos. Vosotros, por las circunstancias que seas, estáis pasando difíciles pruebas. Muchas de estas pruebas son simplemente que estáis al otro lado de la violencia, sois los violentados. Al otro lado de la mentira, sois los que habéis sido engañados. Al otro lado del fraude, sois los que habéis sido defraudados y no podéis hacer nada. Pero si algo podéis hacer, ¿qué dice Santiago? Rebelaos, vengaos, no hagáis esto, haced aquello. ¿Dice eso Santiago? No. ¿Cuál es la solución que él propone? Vamos al texto en su última parte del libro, capítulo 5. La respuesta que Santiago da ante la opresión o ante cualquier tipo de dificultad que estés viviendo es paciencia. Vamos a leer hoy el texto entero, sabéis que no solemos hacerlo así, y vamos a extraer de él una serie de conclusiones. Primero, vamos a leer el texto y dice, ante la opresión, ante la dificultad, ante el problema que estás viviendo, que te está dejando sin vida, ante eso, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a la puerta. Hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Porque, o para que no caigáis bajo juicio. ¿Cómo vamos a ver ese texto? Lo vamos a ver bajo la regla del 1, 2, 3. La regla del 1, 2, 3 yo no sabía lo que es, no espero que vosotros sepáis porque se me ocurrió hace unos días. La regla del 1, 2, 3. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este texto vemos un mandamiento, dos cosas a evitar y tres ejemplos. Un mandamiento, dos cosas a evitar y tres ejemplos frente al sufrimiento. Hablándonos de la paciencia. El primer mandamiento es, por tanto, el punto número 1, un mandamiento, dice Santiago, sed pacientes. Sed pacientes. Si enlazamos con lo que nos decía Santiago al principio de su carta, él decía, sed paciente porque Dios está haciendo una obra en tu corazón. Sé paciente. Todas las cosas que te vengan es difícil, no las puedes encajar, es más, es imposible de comprenderlas muchas veces, pero ten confianza que Dios está haciendo una obra. Es más, te va a resultar muy complicado, pero decía, considera, nos decía al principio de su carta, todas las cosas que te vengan de Dios como buenas o aparentemente malas, como un regalo de Dios a través del cual vas a aprender cosas y vivir cosas que no podrías de otra manera. Yo soy el Señor de tu vida. Yo sé cómo debo tratarte para tu bien, para mi gloria. Así que Santiago nos llamaba al principio de su carta a ser pacientes, esperando en Dios, en que Él tiene un plan. Ahora, Santiago nos llama igualmente a ser pacientes bajo esa misma causa o razón, pero da una adicional, que es, sed pacientes
hasta la venida del Señor. Porque el Señor está cerca. ¿Qué quería decir eso? Vamos a ver. Los cristianos en el primer siglo y nosotros hoy, pero ahora hablando ellos en particular de ellos, en el primer siglo esperaban de una manera inminente la segunda venida de Jesucristo. En el cristianismo se profetiza que Cristo vendrá por segunda vez, no porque alguien lo inventó, sino porque Él mismo lo dijo. Lo creían firmemente. ¿Por qué lo creían firmemente? Pues porque vieron que su amigo dijo voy a morir de tal forma y murió de tal forma. Ya eso, tela. Pero además dijo resucitaré, cosa que nunca creyeron y lo vieron resucitar. Ya eso les fundió por completo los fusibles. Si aquel que dijo voy a morir de tal forma y aquel que dijo que resucitaré, resucita, les dice también volveré, es que volverá. De esa manera sus vidas fueron transformadas y fueron capaces de ser pacientes, porque sabía que Dios volverá. ¿Y qué significa que Dios volverá? Está hablando de tiempo, está hablando de caducidad. Lo que está hablando es que en algún momento todo será interrumpido. Y en algún momento, bien sea en tu vida o fuera de ella, Dios pondrá a todos y a todo en su sitio. Por eso que nosotros no estamos llamados a la venganza, ni a las soluciones rápidas, ni a las rebeliones, ni a las rebeldías. Sabemos, podemos confiar que cuando Dios venga, todo será puesto en su justo juicio, en su sitio. Que hay un juez. Hay más de 300 promesas en el Nuevo Testamento acerca de la venida de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decirnos? Lo que quiere es darnos confianza absoluta de dos cosas. Una, cuando suframos hay propósito, como vimos al principio de la carta, y hoy también un poco. Y segundo, cuando sufrimos hay caducidad, hay caducidad. Sabemos que frente a la eternidad lo que hoy suframos no significa prácticamente nada, aunque ahora estemos en un agujero del que no podemos salir. Sabemos que hay caducidad. En otras palabras, la esperanza del creyente no borra el sufrimiento, pero le quita el veneno de la desesperación. Hay esperanza. La esperanza del creyente no borra el sufrimiento, pero le quita el veneno de la desesperación. Es como la paciencia vista no como resultado de un esfuerzo psicológico. Tengo que ser paciente, Dios mío, ayúdame a ser paciente, tengo que ser paciente, No, la paciencia no es vista ni por Santiago ni por Dios mismo como resultado de tu esfuerzo. La paciencia es vista como resultado, es un resultado de tu descanso en la fidelidad de Dios. Hay un propósito, hay una caducidad, todo será puesto en su lugar. Si confías en Dios, descansas, y si descansas, habrá paciencia, y la paciencia dará lugar a las virtudes, y las virtudes te harán vivir una vida de mucha mayor satisfacción que si vives en el mundo de hoy, de la gratificación inmediata. De manera que hemos visto el 1, sé paciente, un mandamiento. Ahora vamos a ver 2 cosas a evitar. Santiago nos dice, cuando sufras vas a tener tendencia a hacer ciertas cosas, como estas otras. Santiago nos pone estos 2 ejemplos y dice así, 2 cosas a evitar, la queja y los juramentos. Pareciera que los juramentos está hablando de otro tema, ahora lo vemos. La queja y los juramentos. Un mandamiento, la paciencia. 2 cosas a evitar, la queja y los juramentos. No os quejéis los unos contra los otros. No os quejéis. La palabra queja aquí en su original viene cargada de significado en el sentido de acumulación de remordimiento. Cuando uno acumula remordimiento, se queja continuamente y murmura contra el otro. De hecho, cuando sentimos remordimiento, muchas veces no nos queda más remedio que mordernos la lengua y mordernos todo, porque no podemos, pues por decir algo, perder el trabajo. Y hay alguien que no ha hecho su trabajo y tienes que hacerlo tú. Y luego no puedes decir nada al respecto. Y después de haberlo hecho tú encima, tu jefe se queja contra ti y te maltrata.
y tienes que callar por la razón que sea, y sabes que no es justo, como 1000 ejemplos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras situaciones de cualquier tipo. Y guardamos un resentimiento que nos hace quejarnos y murmurar. Ya había Santiago advertido antes en su carta: cuidado con la murmuración y con la queja, no os comáis los unos a los otros. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos esa condensación, acumulación apretada en nuestro interior? Que lo pagamos con quien muchas veces menos lo merece. Lo pagamos con nuestros hijos o con nuestros padres, lo pagamos con nuestros hermanos en la iglesia. Santiago dice: no os quejéis, no murmuréis los unos contra los otros. No que no hagamos nada para solucionar las cosas. Claro que tenemos que ser proactivos. Claro que si tenemos algo debemos hablarlo, debemos intentar solucionarlo, pero no a través de la queja ni de la murmuración. ¿Por qué? Y da Santiago la razón. No os quejéis. ¿Por qué? Dice: porque el juez está a la puerta. Cuando tú te quejas, cuando tú murmuras, lo que estás haciendo es observar la conducta de otro, evaluarlo y por tanto juzgarlo. Pero ya Santiago nos decía: no juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar? Si juzgas te pones en el lugar de Dios. Te haces tú a ti mismo el dador de la ley y el que juzga en base a ella. ¿No es ese el papel de Dios? ¿Qué haces usurpando el lugar de Dios? No juzgues. No significa que no tengamos un criterio acerca de las cosas, como hemos dicho, ni que no intentemos solucionar o hablar, por supuesto, pero no queja, no murmuración. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. No es el juez solo, de aquel a quien tú observas, evalúas y juzgas, sino que Dios está a la puerta también de tu alma. Él te está observando, evaluando y juzgando también a ti. Por eso Jesús decía: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que medís os será medido. Por tanto, sé proactivo en arreglar los asuntos, nunca con queja, nunca con murmuración. Hay un juez. Así que ya tenemos un mandamiento: sed pacientes. Tenemos 2 cosas que evitar: la primera, la queja y la murmuración. Segunda, no juréis. Pareciera que Santiago está hablando de otro tema. No juréis. ¿Está hablando Santiago de otro tema? Algo que se puede hacer con la boca, jurar. Santiago ya nos ha prevenido a lo largo de su epístola cómo no debemos usar la boca o la lengua de manera perniciosa. Ya nos ha advertido muchas veces y ahora nos lo advierte en el sentido de no jurar. ¿Qué significa esto? En el mundo donde escribe Santiago, mundo antiguo, en el primer siglo, especialmente entre los judíos, jurar era algo prácticamente sagrado. Era sagrado, no era prácticamente, era sagrado. Si tú hacías un juramento y interponías una causa sagrada por medio, estabas obligado a cumplirla. Pero vamos, si jurabas y nombrabas el nombre de Dios, quedabas totalmente comprometido a ese juramento. Daba credibilidad absoluta y total a aquello por lo que estabas jurando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre siempre con el ser humano, que lo pudre y lo corrompe todo. Y así, los judíos, en sus vidas cotidianas e individuales, para dar credibilidad a ciertas cosas, juraban y juraban muy a la ligera. E incluso usaban el nombre de Dios en esos juramentos muy a la ligera, como si Dios no estuviese observando a la puerta. Y es en ese contexto que Jesús nos dice: no juréis, no hagáis esto, no usáis el nombre de Dios en vano para dar credibilidad a vosotros credibilidad. Si ni siquiera sabéis si vais a vivir mañana, o tenéis la autoridad o el poder de hacer esto o aquello. Muchas veces no tenéis ni la misma voluntad de hacerlo y estáis jurando. Lo que hacían los judíos era que abusaban del juramento. Y esto es lo que hacemos a nuestra forma en el mundo de hoy. Cuando sufrimos, cuando tenemos una opresión, ¿tenemos miedo o no? Cuando tenemos miedo porque vamos a perder algo, porque queremos proteger algo, porque estamos protegiéndonos a nosotros mismos, no es verdad que usamos nuestras palabras
mintiendo, exagerando, tergiversando, adornando, hablando impulsivamente, prometiendo lo que quizá no tengamos capacidad de ejecutar, o incluso prometiendo aquello que es falso. Y ahí queremos ganar credibilidad, dándole floritura y seguridad a nuestras palabras. ¿Es así como ganamos la credibilidad? ¿Es así como el creyente se gana la credibilidad en el mundo donde vive? No juréis. ¿Cuál es la respuesta de Santiago ante no hagáis este tipo de aseveraciones y florituras por las cuales queréis ganar credibilidad? Dice Santiago, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Punto. Ese debes de ser. Ese debes ser tú. Si es sí, sí. Si es no, no. ¿Lo has hecho tú? Sí. Sí, pero no. Sí. ¿Lo vas a hacer otra vez? No. O quizás sí. No. Si tú eres sí al sí y no al no, tu misma persona es un juramento viviente. Es lo que Dios quiere de ti, lo que jures. ¿Os acordáis en el cole? Te lo juro por la salud de mi madre, te lo juro por la salud de mi padre, te lo juro por el niño divino Jesús, te lo juro. Y hacíamos así. Si cruzábamos los dedos, ya no teníamos obligación de cumplirlo, pero te lo juro. No nos comportamos así muchas veces. Sin embargo, mirad en un juicio, unos típicos juicios americanos, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Juro decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. ¿No dicen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en un juicio, en algo tan solemne, se jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Pues porque implícitamente es el hecho de que se haga un juicio, lleva implícito el hecho de que en nuestras vidas ordinarias, cotidianas, mentimos continuamente, tergiversamos, especulamos, manipulamos, cambiamos. Por eso, el mismo Señor dijo, Jesús, y Santiago se hace eco de las palabras del Señor, cuando el Señor mismo dijo, no juréis, no hagáis esto. Perdéis credibilidad cuando os comportáis como los demás. Vuestra credibilidad no está basada en vuestras palabras ni en vuestros juramentos, es más, atentáis contra Dios porque a Dios nombráis de forma vana. Decía Jesús, no juréis en ninguna forma o manera, más bien sea vuestro hablar cuando es sí, sí, y cuando es no, no. Dice, lo que venga más de esto, de mal procede. ¿Qué quieres asegurar? ¿No dice el dicho? Excusati non petita, accusati o manifesta. Lo primero que hace un juez, cuando no deja de defenderse a cosas de las que no se le ha acusado, es que es culpable. Y esos son vuestros juramentos, dice Jesús. Lo que viene más de esto, sí al sí, no al no, no viene de algo bueno. Así que el creyente debe ser conocido como la persona que siempre dice la verdad, aunque tenga que sufrir por ello. Hay 3 trabajadores y un delito. Nadie puede saber cómo se ha cometido el delito, pero se sabe que ha sido uno de los 3 trabajadores. Tú eres uno de ellos. El uno dice no, sabe que no le van a pillar. El otro dice no, sabe que no le van a pillar. Y tú dices no. Y sabes que no te van a pillar tampoco. No pueden demostrarlo. ¿Quién ha sido? Si tú eres la persona que descartan y se quedan con los otros 2, entonces tu testimonio cristiano es fiel. Si hacen eso es porque no necesitas jurar. Eres creíble. Tu testimonio ha sido creíble. Te han conocido por años. Sabes que has dicho lo que es, aunque te haya perjudicado, aunque haya tenido consecuencias. Saben que pueden confiar en ti. Ese es el juramento que Dios pide de nosotros. Así que ya tenemos un mandamiento: sed pacientes. 2 cosas que evitar: la murmuración, la queja y ese tipo de juramento. Y por último, 3 ejemplos
nos pone Santiago 3 ejemplos. Nos pone en ejemplo para que tengamos paciencia en el sufrimiento, para que lo podamos ver de manera gráfica. Como él acostumbra a ser muy gráfico, realmente como lo era el Señor. Y nos empieza diciendo el ejemplo del labrador, luego de los profetas y luego de la paciencia de Job. Así que vamos con el primero de los ejemplos, el ejemplo del labrador. ¿Qué nos dice Santiago de la paciencia frente al sufrimiento? Nos dice, mirad, mirad, cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué hace el labrador? Labra. ¿Qué es labrar? Trabajar. ¿Qué es trabajar? Ser proactivo. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados y decir, Señor, yo confío tanto en ti, tengo tanta fe que ya me llegará la comida. ¿Es esto razonable? Trabaja. Haz con tus manos lo que está en tu autoridad, lo que está en tu poder, lo que Dios te ha dado a hacer. Haz con tus manos. Trabaja. Trabaja bajo el sol. Trabaja duro. Sé disciplinado. Crea buenos hábitos. Trabaja. Trabaja. El labrador sabe que tiene que trabajar y labrar. Tiene que sembrar y tiene que sufrir. Y lo hace. ¿Y qué hace luego? Espera que vengan las lluvias. El labrador sabe que sin las lluvias tempranas en otoño, la semilla no germina. Y sabe que para que la cosecha tenga éxito, tienen que venir unas lluvias tardías en primavera para que el fruto madure correctamente. Pero el labrador, después de trabajar, no tiene garantías de la lluvia. ¿Por qué? Porque no está en sus manos. Entonces, si no está en sus manos la lluvia, ¿para qué rayos va a trabajar? Porque es su cometido. Es la obediencia del ser proactivo, de hacer lo que Dios ha dado en tu mano a hacer. Dios mío, haz que yo... No, ponte en marcha. Y luego espera, porque otras cosas no las puedes controlar. Tienes que esperar en ellas, pero no por esperar dejas de hacer. Haces y espera el fruto precioso de la tierra. De manera que espera en las cosas que tú no puedes controlar mientras trabajas. El labrador también tiene que ejercitar su paciencia por esta otra causa. Él labra, siembra y se va. Y después de haber hecho todo ese trabajo, sencillamente no ocurre nada. Y pueden pasar días y semanas y no ocurre nada. Nada. Muchas veces, mis queridos, trabajamos en la dirección correcta. Hacemos lo que creemos que es correcto, lo que Dios nos pide, y no ocurre nada, nada, nada. Sé paciente. ¿Por qué? Porque, mis queridos, bajo el suelo, en la oscuridad, bajo el suelo, en la humedad, en el frío de la tierra, bajo el suelo, en esa oscuridad, en la soledad de esa semilla, como tu vida puede estar aislada, sola, oscura, Dios está germinando la vida auténtica. Así que no importa lo que veas, ten paciencia. Dios está haciendo su labor de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su tiempo. Es como si Dios dijera, en cuanto a la paciencia y mirando el ejemplo del labrador, haz tu parte y déjame hacer la mía. La esperanza en el Señor nunca es pasiva, jamás. Está llena de actividad en cuanto a todo lo que podemos hacer, en cuanto a oración. De esto hablaremos en la siguiente ocasión. Pero siempre será paciente y esperará. Espera activa. Bien, tenemos un primer ejemplo, el labrador. Tenemos un segundo ejemplo que nos da Santiago. Santiago nos habla de los profetas. Hermanos, cuando sufráis
tened paciencia. ¿Por qué? Dice, mirad, hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, podían ser populares o impopulares, como nosotros hoy en día. Tú puedes ser popular o impopular, o puedes ser no conocido. A mí me encanta no ser conocido. Dice ella, ¿ese quién es? Dice, ese es el 45, 95, 35. Prefiero ser casi un número algunas veces a ser conocido. Pero no importa. No importa si eres popular o no. Si tú dices todo lo que la gente dice en las redes sociales, probablemente vayas a ser popular. Si tú haces todo lo que la gente dice que hace en las redes sociales, probablemente vayas a ser muy popular. Si tú dices y haces aquello de lo que esperan de ti, seguramente vas a ser muy popular. Pero los profetas no buscaron ser populares, o bien sí, porque hubieron algunos que eran populares, aquellos que eran falsos profetas. Le decían al pueblo lo que querían oír. Está el mundo lleno, saturado. Estamos cansados de ellos, pero no dejamos de escucharles. Pero luego estaban los otros profetas, los que habían recibido un mensaje de Dios y lo decían. Si el mensaje era bueno, lo decían. Si el mensaje no era bueno, porque estaba juzgando un tema que tenían que corregir, era una palabra de Dios dada para que el pueblo corrigiera, simplemente eran perseguidos, eran maltratados, eran acusados. Tenemos el ejemplo de Elías, a quien el rey y todos los demás le llamaron el perturbador. ¿Eres tú el perturbador de Israel? Tenemos el ejemplo de Jeremías, a quien se le acusa de ser el descorazonador. ¿Estás tú descorazonando al rey, a las tropas de Israel, frente al enemigo? Tenemos a Amós, a quien se le llamó el conspirador. ¿Estás tú de parte del enemigo? Estos todos sufrieron por decir lo que Dios les dijo que dijeran. Sabían cuál era su cometido y lo hicieron. Y sufrieron. Y tuvieron paciencia. Y dice Santiago, miradlos a ellos. Cómo lo hicieron de bien, aunque tuvieron que sufrir y ser pacientes. No es lo que nos dice el Señor también. El Señor nos lo dijo. El Señor dijo, Señor Jesús, son palabras que hacen eco de todo lo que Dios nos enseñó a través de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Jesús mismo dijo, bienaventurados sois cuando os persigan y cuando digan todo tipo de mal contra vosotros mintiendo por causa de mí. Alegraos. En el sufrimiento sí, alegraos. Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque antes persiguieron, y así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y a renglón seguido, ¿qué dice Jesús? Dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Vosotros. Vosotros tenéis un cometido. Sed como ellos. Si tenéis que sufrir, no importa. Sabéis que hay propósito, sabéis que hay caducidad y sabéis que Dios recompensa en esta vida y en la siguiente. Lo sabéis. Sabéis en quién habéis creído y sabéis que es fiel. Sed como los profetas. Porque no hay otra solución para el mundo que vosotros sigáis siendo sal y luz y que no os confundáis con ellos, intentando ser populares, haciendo y hablando lo que esperan de vosotros, lo que todo el mundo hace. Sed como ellos, tomadlos de ejemplo. Así que tenemos un mandamiento, la paciencia. Dos cosas que evitar, la queja y el juramento desde la perspectiva que lo veíamos. Un ejemplo, el labrador. Dos ejemplos, los profetas. Tercer ejemplo y último, la paciencia de Job. Dice Santiago, ante el sufrimiento, paciencia. Mirad, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor. ¿Lo habéis visto? En su historia. Pues contemplad su historia y tenedla como ejemplo. ¿Qué le pasó a Job? Job, un hombre que en el mundo antiguo, muy antiguo,
Lo tenía todo. Tenía ganados, tierras, propiedades, sirvientes. Tenía todo. Era bendecido con hijos, con una familia. Oraba por sus hijos, se preocupaba por ellos. Vivía acompañado de familia y vivía acompañado de riquezas. Lo tenía todo. Tenía sabiduría, era un hombre próspero, tenía buenas amistades. Lo tenía todo. Y todo lo pierde de un día para otro. Pierde sus propiedades, pierde sus ganados, pierde todo. Por perder pierde hasta sus hijos. La compañía y el calor de sus hijos los pierde. Se les muere. En un accidente que Dios pudo evitar. Se queda vacío, solo. O más bien solo, pero no vacío. Solo y desesperado. Sí se queda. Se queda sin amigos. Sus mismos amigos van a visitarle y le dice: algo malo habrás hecho, Job. Dios es justo. Si te está pasando esto, algo malo habrás hecho, Job. Dios no es malo, ¿vale? Vamos a defender a Dios porque Dios no es malo. Conclusión, el malo eres tú. No hagamos eso. No hagamos eso cuando alguien está sufriendo. La paciencia de Job se queda hasta sin amigos. Su misma mujer le dice: mira, tú no haces sino honrar a ese Dios que te tiene así. ¿Por qué no le maldices de una vez? Maldice a Dios, a ese Dios tuyo, y haz que Él te mate. Por tanto, maldice a Dios y muérete de una vez. No se lo diría con sarcasmo, probablemente con compasión. Muérete ya. La muerte es para ti mejor que estar así, en esa enfermedad que sufres, llagas de las que no puedes salir de ese picor horrendo, en el más grande y sufrimiento que no puedes explicar qué ocurre ni por qué. Muérete, Job, maldice a Dios, hazte un favor. Y Job le dice: no hables así, no hables así. Hablas como cualquier mujer. ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo? Ese es el Dios en el que creo. Qué pequeño es ese Dios, está a mi servicio entonces. Es un pequeño siervo que tengo ahí. Recibiremos de Dios lo bueno, si Dios es Dios, y de Él no recibiremos lo malo. Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre de Dios. En todo esto dice: no pecó Job con su boca, y vivió una profunda desesperación, perdiéndolo todo, siendo abandonado de todos. Gritaba, se desesperaba, se declaraba delante de Dios diciendo: ¿qué es todo esto, Dios mío, que no entiendo nada? Pero en toda esa desorientación, él sabía en quién había creído. ¿Era paciente? No, en la paciencia de Job era el resultado. Sí, pero quiero decirte, era el resultado de que Job sabía en quién había creído. Job esperaba en Dios. Alguna respuesta, en algún momento Dios le daría. Él sabe más. No voy a deshonrarlo, aunque no entiendo nada. La paciencia de Job. ¿Y dónde terminó Job? Dice: habéis oído del resultado del proceder. ¿Qué hizo Dios al final de la historia de Job? Le repuso todo lo que perdió. Le repuso su ganado, le repuso sus tierras, le repuso su reputación, le repuso su familia. Y le dio más de lo que tenía al principio. Pero ¿qué fue aquello que Job dijo? Ya Dios me ha recompensado, ¿lo ve? Bien. No le importó mucho a Job lo que Dios le recuperó. Job termina con esta frase imponente. Dice: Señor, fui fiel a ti con lo poco que sabía de ti. Aunque no entendía nada, sabía que podía esperar en ti. Señor, dice, de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Señor, a través de lo que me has hecho pasar, ya no he oído de ti, ahora te he experimentado. En el dolor he sabido quién eres, en el dolor he estado cerca a ti, en el dolor he conocido la intimidad contigo, en el dolor he conocido tu amor que no me abandonas, en el dolor he aprendido que tú eres Dios, soberano sobre mi vida y que tienes un propósito más allá de mi vida, aunque pueda o no pueda entenderlo. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En el sufrimiento, mi querido, hay propósito. Y además, tiene fecha de caducidad. ¿Qué decimos como conclusión? 1. Ante el sufrimiento, un mandamiento: paciencia, no como resultado de tu esfuerzo, sino como resultado de tu confianza en Dios. Tu confianza en Dios produce en ti descanso, no esfuerzo por ser paciente, descanso. Y por tanto, paciencia. 2 cosas a evitar: queja, murmuración y juramentos en el sentido de ganar credibilidad cuando estás en apuros. 3 ejemplos: el del labrador, que sabe ser proactivo y sabe hacer lo que le toca, al mismo tiempo que sabe confiar y esperar en Dios. El ejemplo de los profetas, segundo ejemplo, donde dicen lo que tienen que decir, hacen lo que tienen que hacer, porque son conscientes de que Dios les ha puesto aquí para ser sal y luz. Nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Y el tercer ejemplo, el de Job, que en el mayor de los sufrimientos nunca atribuyó un despropósito a Dios, sino que confió en Él y realmente vio en el sentido experimental quién Dios era, y eso le podía llenar mucho más que todas las demás cosas que poseía. En otras palabras, cuando se sufre a través de la paciencia, Dios nos promete vida. La vida que Dios nos promete no solamente eterna, que lo es para el día que partamos de este mundo, es vida abundante, como el nombre de esta congregación, vida abundante. No significa una vida ausente de problemas, ni que tú no tengas defectos, no. Significa que mediante la paciencia Dios ha hecho en ti proliferar una serie de virtudes a través de las cuales tu vida es auténtica, plena, aún en la oscuridad en la que nos movemos, aún a pesar de nuestros fallos, aún a pesar de nuestras necesidades, una vida plena. De manera que, como al principio decíamos, la esperanza del creyente no borra el sufrimiento, pero quita el veneno de la desesperación. Sabemos en quién creemos. Podemos esperar, podemos ser pacientes. Antes de terminar, me gustaría, a forma de reflexión, que pensaras, aunque sea por un segundo, en estas 3 preguntas prácticas. ¿Qué situación estás intentando acelerar en lugar de confiar en Dios? ¿A quién has tratado con dureza porque estás cansado, frustrado o lo que sea? Y 3, ¿qué necesita hoy ser fortalecido o cambiado? ¿Tus circunstancias o tu corazón? Santiago, el Señor a través de Santiago nos dice: ante la presión y el dolor, paciencia. Y nos dice: ante la presión y el dolor, oración. Habla con Dios, habla con Dios. Es lo que veremos la siguiente vez. Muchas gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te damos muchas gracias por quién eres. Sabemos que en nosotros no está la fuerza, sino en ti. Sabemos quién eres. Señor, ayúdanos a vislumbrar, aunque no podamos entender, que tienes propósito. En ti descansamos, Señor. A través de la paciencia, danos lo que nos falta, porque nos falta tanto, Señor. Ayúdanos a ser sal y luz en este mundo. Ayúdanos a ser pacientes, como el labrador, como los profetas,
como Job. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.